Nos vamos a acercar un poco vamos a pasar por la programación a bajo nivel y vamos a orientarnos un poco en el diseño de hardware personalizado. Las aplicaciones de lo que vamos a ver ahora, yo creo que son infinitas. Son herramientas que nos permiten resolver los problemas de una forma diferente y nos pueden dar acceso a cosas que en realidad uno a veces no sospecha. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para esto? Primero les voy a hablar un poquito sobre mí. Después vamos a ver qué significa que un computador sea de 8 bits y qué es lo que rodea esto, que en realidad yo lo resumí como que hay un tema de escala. Todas las cosas que hacemos operan a una cierta escala. Y uno en cada área de desarrollo, uno puede ver distintos grados de escala de tamaño. ¿Ya? Y con eso vamos a llegar a conversar un poquito sobre los problemas de escala de la computación moderna. Luego vamos a saltar a explicar un poco qué son los microcomputadores, cómo funcionan, y en base a eso vamos a llegar a la definición o descripción del computador que estoy diseñando, el COMPI, y de ahí vamos a saltar a cómo COMPI se realiza en hardware, y finalmente cómo ustedes mismos pueden hacer algo parecido para sus propios dominios, para los temas que a ustedes les interesen. Sobre mí, yo soy ingeniero informático de la Santa María, llevo más de 30 años programando, harto tiempo. Mi excusa es que partí muy chico, no es que sea tan viejo. Programa en assembler de distintos procesadores, también programa en lenguajes un poquito más de alto nivel, C++, Java, PHP, todas las cosas típicas que ustedes pueden ver en estos últimos 30 años. ¿verdad? También he sido panelista y conductor de programas de televisión, desde el año 2003 hasta el 2005 en UCB Televisión, 2016 nuevamente con TV Nauta, 2019 con Robotongas, donde hacíamos cosas con Arduino. También participo en programas que han sido de radio, hoy día se transmiten a través de YouTube, como Rocket. También por muchos años, por 10 años, trabajé haciendo aplicaciones empresariales, las típicas aplicaciones Java 2E y esas cosas. Y el último año me he dedicado a retomar un poco lo que es el desarrollo de aplicaciones que se le llama, entre comillas, multimedia. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo Robotongas, un programa de televisión en donde mostramos cómo hacer locuras con Arduino. Esa, por ejemplo, es la aplicación Retrox, una de mis aplicaciones como las que más me dan orgullo, que es una aplicación para jugar juegos antiguos en equipos Android TV. Music Trans es una aplicación para poder analizar música, y yo toco guitarra también, entonces me hice una aplicación para yo mismo sacar las canciones más fácil. Es una aplicación que he estado haciendo este último tiempo, se llama Simus Player, es una aplicación que reproduce formatos de música antiguo, formatos MIDI, MOV. Acá tengo un video, no sé si tengo audio. Ese Simus Player corriendo, ahí lo estoy probando en mi computador. ¿Vale? Ese es más o menos el tipo de aplicaciones que me gustan a mí hacer, jugar con ella. ¿Ya? Entonces vamos a entrar, esa fue la parte de acerca de mí, ahora vamos a entrar al tema de los problemas de escala. Los aviones. Los aviones son un medio de transporte súper potente porque nos permiten viajar grandes distancias, ir de un continente a otro, y son bastante, entre comillas, aplican economía de escala porque meten mucha gente dentro del avión. ¿Ya? Entonces uno podría decir, pero el avión, si es el mejor medio de transporte, ¿por qué no lo usamos en todo tipo de transporte? ¿Por qué no existen los autos voladores? El avión, si uno quiere viajar, tiene que ir al aeropuerto, se va a demorar, tiene que comprar el pasaje con anticipación, y a veces hay crisis en el aeropuerto y está colapsado. Al final,
un viaje de, no sé, si el viaje dura 1 hora y media, tengo que agregar 2 horas más para el tiempo de quizás de traslado hasta el aeropuerto, de espera y todo eso. ¿Ya? Entonces, para distancias grandes es muy bueno el avión, pero para distancias más cortas es mejor un automóvil. ¿Ya? Entonces uno dice, con el automóvil resuelvo todo, pero si quiero ir 2 cuadras más allá, me puedo topar con un taco y ya el viaje ya no es tan bueno. Entonces me puedo achicar más todavía y puedo decir, no, entonces yo no me quiero saltar este taco, voy en bicicleta. ¿Ya? Pero con la bicicleta, por ejemplo, ya no puedo llegar a otro continente. ¿Ya? Entonces vemos que para cada tipo de problema hay una escala diferente, hay una solución diferente. Para reforzar un poco la idea, lo voy a llevar al mundo de la música. Por ejemplo, algunos lo pueden conocer, este señor se llama John Petrucci y toca una banda que se llama Dream Theater. Y él puede hacer muchas cosas con la guitarra, toca muchas cosas muy diferentes con la guitarra, pero, voy a poner mi puntero aquí. Pero, para poder hacer eso, anda con este rack. ¿Ya? Y ese rack lo tiene que lo tiene que llevar al aeropuerto justamente, y a veces se lo botan, a veces puede fallar, tiene que andar con un backup, tiene que andar con 2 equipos de más su pedalera, más sus monitores y sus guitarras. Entonces imagínense que él quiere ir a tocar cerca, esta guitarra no cabe en el portamaleta del auto. ¿Ya? Es un problema. Si bien lo que él hace requiere toda esta potencia, es también demasiada potencia para ser conveniente en algunas situaciones. Está el baterista, por ejemplo, que toca con John Petrucci, tiene un problema similar porque para tocar con John Petrucci necesita una batería o unos acordes, entonces necesita este monstruo de batería que tiene 3 bombos y básicamente son como 2 baterías en una sola. Por otro lado tenemos a este señor que se llama Richie Kotzen, y él cuando va a tocar a un país dice, usted me consigue un amplificador y yo llevo mi guitarra. Y eso es todo. Conecta su cable y ya está tocando. Incluso este mismo baterista, que tocaba con el primer guitarrista, también toca con Richie Kotzen, pero cuando toca con Richie Kotzen no necesita esta batería, sino que necesita solamente esta batería. ¿Ya? Entonces se ajusta la escala para el tipo de problema. Incluso se puede achicar más todavía y él ha tocado con batería de Hello Kitty. Y de hecho la tocó bien. Yo vi ese video y toca Slayer y un montón de bandas de metal y suena. Estos mismos problemas que explico acá también existen en la computación moderna y lo voy a graficar. No estoy molestando a nadie aquí, todos hemos pasado por esto. También hay escalas que a veces son así. Necesito varios monitores, mucho código. Para resolver problemas complejos, probablemente necesito también tener un sistema que me permita trabajar a niveles de alta complejidad. O en algunos casos también puedo tener un equipo portátil y trabajar problemas a menor escala. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay problemas en la programación actual. Si uno quiere hacer algo, bueno, de partida, la computación actual es tan potente que casi no hay límites. Uno hoy día puede pagar por lo que usa, por lo tanto, si necesita mucha potencia, uno puede pagar por ella. ¿Ya? Pero asimismo, el mundo espera que uno resuelva problemas complejos. Por ejemplo, en los años 90, los sistemas que se hacían básicamente almacenaban datos, eran fichas. ¿Ya? Se guardaba la ficha del paciente y se leía la ficha del paciente y se listaba el listado de pacientes. ¿Ya? Hoy día se resuelven otro tipo de problemas, mucho más grandes, redes sociales, aplicaciones tipo Uber, ¿ya? Que se ven simples, pero son en realidad complejas. Para hacer algo hoy día en cualquier plataforma, necesitamos un framework, es muy difícil poder hacer algo sin algún framework. Y herramientas asociadas, y esta herramienta que nos simplifican la vida, al mismo tiempo la ponen más compleja. Porque cada vez que hay una herramienta que tengo que adaptar, tengo que aprender la herramienta, o el framework, o el API. Eso toma un tiempo y esfuerzo. Y después tengo que probablemente actualizar esos conocimientos. ¿Ya? También a veces hay problemas de versiones. Yo hice, por ejemplo, algo con la versión X de una biblioteca, y después esa biblioteca, los desarrolladores dijeron, la vamos a hacer de nuevo. Y la biblioteca antigua la botan,
y hay que actualizarse a la nueva biblioteca, y eso requiere, se rompe todo, hay que hacer todo de nuevo. También hay problema de compatibilidad, que esta biblioteca tiene esta versión, ahora ya no es compatible con la que tengo acá. También se producen dependencias, por ejemplo, que mi aplicación ahora depende que exista un servicio, y si es, supongamos que mi aplicación depende de Dropbox, yo quiero que mi aplicación maneje archivos en Dropbox, y dentro de Dropbox dice, yo voy a cambiar el API y ahora este tipo de aplicaciones ya no está permitido. Mi aplicación murió al tiro. También hay dependencias como biblioteca de terceros, todo más o menos como que para poder hacer algo chico hay que hacer hartas cosas, y se parece un poco a yo les decía, un viaje en avión de 1 hora y media, pero hay que sumar 2 horas más para toda la preparación para el viaje. ¿Verdad? Y lo más complicado que se ha puesto últimamente es que hay ecosistemas que no están tan controlados por uno, o sea, de hecho no están controlados por uno. En el caso de iOS o Android, ellos cambian las políticas y los desarrolladores se tienen que adaptar a las políticas, y muchas veces esas políticas rompen aplicaciones. En el caso de Redux me pasó, por ejemplo, con Android 12, toda la parte de permisos se rompió, se rompieron un montón de aplicaciones que Olasco, enero fue un mes horrible, y ahí no hay nada que hacer, uno tiene que vivir con eso. Pero todo esto no siempre fue así. La pregunta es, ¿tiene que ser así? ¿Podría ser de otra forma? Claro, uno podría. Parece que faltó. Me faltó una. Pero me sé la que viene aquí. Uno se puede achicar. Se puede achicar a través de equipos como la Raspberry Pi, por ejemplo, o Arduino, o microcontroladores. ¿Ya? La programación, por ejemplo, como la vimos recién, es muy parecido a esto. Uno trabaja a un alto nivel de abstracción. Si yo miro el código que está acá, sin saber lo que hace el programa, solamente mirando el texto, más o menos me puedo imaginar lo que está haciendo. Yo puedo ver aquí que se está creando un rectángulo, y desde algún nodo, imagino, de XML, estoy creando el fondo, la definición del fondo, que probablemente voy a pintar en algún momento. Y aquí abajo estoy creando la vista nativa del objeto, y le estoy aplicando el fondo que acabo de cargar. ¿Da? Uno en abstracto lo lee, sin entrar al detalle de lo que es el código, ya se entiende. Y en esta forma de programar tenemos el código de la aplicación, que es el que estamos viendo aquí, y eso está operando sobre algún lenguaje o en algún SDK, caso de Java, C, PHP, C#, Python, y eso funciona sobre algún API. Por ejemplo, puede usar gráficos a través de OpenGL o DirectX, o puede operar directamente sobre Unix a través del IC, o a través de Windows con Win32, o como se llama ahora, en ese tiempo se llamaba así. Y todo esto corre sobre un sistema operativo, y finalmente es el código de máquina el que corre sobre el hardware. Si se fijan, desde mi aplicación hasta el hardware hay muchos intermediarios, hay muchos pasos para llegar allá. Si yo viera el código de máquina real, el código de máquina en realidad es algo así. Esto que está aquí es código máquina del procesador 6502, y los números que están en esta columna es el código que el procesador está viendo. Y este código se traduce uno a uno a una operación interna en el hardware. Ya en este tipo de programación, que es muy bajo nivel, o es la más bajo nivel, yo estoy diciéndole a la CPU exactamente lo que yo quiero que haga. Me estoy saltando todos los otros pasos, es como el otro extremo. El punto intermedio sería, por ejemplo, tener un código fuente, en este caso está en Assembler, ¿ya? Pero al menos este código fuente que está en Assembler es más entendible que el código máquina directo, y eso yo lo programo sobre el hardware. Nuevamente aquí me estoy saltando todos los pasos, las capas intermedias. ¿Qué es lo que pasa cuando uno baja a este nivel de escala? Cuando el problema se reduce. ¿Ya? Ahora el tamaño del sistema no es tan complejo para poder aprender, y es como bien apropiado para desarrolladores individuales. ¿Ya? En los años 80, por ejemplo, se habló del bedroom coder, que es el niño prácticamente, el niño que en su pieza toma el computador y ya puede empezar a hacer programas.
pero todo lo que él aprende y sabe hacer le va a servir para el siguiente programa, no tiene que como aprender de nuevo, nunca se le va a cambiar la biblioteca porque es todo como más estático, ¿verdad? Y poder manejar este tipo de conocimiento hoy día podría parecer que no tiene importancia, pero en realidad, en mi opinión, si uno quiere ir más allá en la investigación, por ejemplo, del software, en el caso de ustedes, que por el tema de seguridad, si quieren realmente meterse dentro de alguna vulnerabilidad, descubrirla ustedes mismos, es conveniente manejar esto porque les permite llegar al nivel de detalle en donde se produce finalmente el error, ¿verdad? Por ejemplo, un buffer overflow, van a llegar directamente a la parte donde se está escribiendo la memoria que no se debería escribir, ¿verdad? Por ejemplo, hay programadores como Linus Torvalds o John Carmack, el creador de Quake, Doom y todo eso. Ellos manejan estos temas, entonces saben cómo sacar el provecho de la máquina totalmente. Y, por ejemplo, el año pasado en EcoParty, en el main track, hubo varias presentaciones en donde en algún momento ellos llegaban a código de bajo nivel, a Assembler, ¿verdad? Incluso la que se presentó el último día, que eran los chicos que habían ganado el Bug Bounty de Zoom, ellos se ganaron $200.000, pero para poder llegar a eso manejaban código de bajo nivel, programación de bajo nivel. ¿Ya? Ahí les puse una foto de caso real. Ellos dos son los creadores de la empresa Mastertronic y ellos hoy día son conocidos por Dirt 4, pero en los 80 eran conocidos por ser los dos chicos millonarios porque les fue súper bien haciendo juegos en su dormitorio. ¿Ya? Y aquí está la que se me había perdido. ¿Qué opción hay para achicarse? Hoy día, por ejemplo, yo podría tomar una Raspberry Pi y comenzar a quitarle el Linux que viene incluso y programar directamente en el fierro. Algunos lo están haciendo. O puedo usar microcontroladores como Arduino o otros como, no me acuerdo los nombres, pero ESP algo. ESP32, ¿ya? Y también están los microcomputadores. ¿Cómo cuáles? Hoy día se están fabricando microcomputadores nuevos. Por ejemplo, hay uno que se llama Spectrum Next, que es una reedición del Spectrum, del ZX Spectrum de los años 80, y está planteado como un producto de colección. El que diseñó la carcasa del Spectrum Next, que es el que está acá, es el mismo diseñador del computador Spectrum original, ¿verdad? Es carísimo, pero para los coleccionistas es muy atractivo. También hay un youtuber que se llama 8-Bit Guy, que está creando con más gente, está creando un computador que se llama Commander X16, que es una especie de Commodore potenciado. Y también está Compi, que es el mío. ¿Cómo? Hecho en Chile, sí, gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de los microcomputadores. ¿De qué se tratan los microcomputadores? Un microcomputador tiene una estructura bastante básica, tiene una CPU, un procesador, tiene memoria ROM, donde está el firmware, lo que hace que el sistema parta, memoria RAM, en donde está corriendo los programas, tiene al menos, no todos, pero la mayoría tiene un chip de sonido que produce el sonido, música, efectos especiales, y también un chip de video. Y todo esto está conectado a través de un bus. ¿Ya? Eso es como así la definición más básica de un microcomputador. El chip de sonido y el chip de video son los que finalmente producen el audio y video que sale hacia el televisor o monitor. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Qué sería entonces un microcomputador, pero de 8 bits? ¿Ya? Es un computador que tiene una CPU que corre a 1, 2, 4 MHz. ¿Ya? Esto es bien impresionante porque cuando yo era chico, el computador mío corría a 1,79 MHz. Y la velocidad es tan baja que uno se sabe hasta los decimales, 1,79. Y después, un día me acuerdo que estaba escuchando un comercial y anunciaron un 386 que corría a 33 MHz y yo dije, sí, pero que debe ser una cuestión increíble. Ya el computador más rápido de la vida, así como casi cuántico. Ahora, lo que no me contaron, entre paréntesis, es que los computadores son más rápidos, pero también son más complejos, por lo tanto, no hay una relación directa en el cambio de velocidad, no es 30 veces más rápido. ¿No?
Estas CPU de 8 bits son, en esencia, son CISC, tienen instrucciones complejas, pero en realidad son más cercanos a lo que hoy día conocemos como RISC, que son los procesadores ARM, por ejemplo, en comparación a los procesadores de Intel, ¿verdad? Tienen pocas instrucciones, solamente las instrucciones básicas, y instrucciones como la multiplicación o división se consideran instrucciones avanzadas, entonces esas instrucciones no están. Hay que multiplicar sumando, como en el colegio cuando uno está aprendiendo a multiplicar, ¿verdad? Es súper rápido. Algunos ejemplos de procesadores de este tipo, está el MOS 6502, que fue el procesador de 8 bits que se usó en el Atari 2600, Atari 800, los XL, XE, en la Nintendo Entertainment System, NES, el Apple II, Commodore 64 y muchísimos más. Está el Zilog 780, otro ejemplo de procesador de este tipo, se usó en el Sinclair Spectrum, en todos los CTX, CTX80, CTX81, Amstrad CPC, y también el Z80 se usó en las máquinas arcade y en algunas consolas como procesador secundario. Por ejemplo, en la consola Sega Genesis o en el juego Outrun, se usaba un procesador principal y uno secundario, que era la Z80, solamente para el sonido. ¿Ya? Estos procesadores hasta el día de hoy se siguen fabricando. El 6502, yo me enteré ya viejote, de que fue el que permitió crear la computación personal. Cuando se creó ese procesador, si tú querías tener un procesador, solamente lo podías comprar si eras empresa, y costaba en ese tiempo el puro procesador $350. Entonces, si tú querías hacer una consola, olvídate, o sea, el puro procesador ya te costaba $350, así en bruto. Unos tipos de Motorola decidieron crear el 6502, un procesador de $25. Y Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple, dice que era increíble, porque claro, tú tenías que casi pedir un préstamo para comprarte un procesador y ser empresa para que te dieran crédito, era súper difícil. En cambio, cuando apareció el 6502, tú ibas con un billete de $20 y te lo comprabas como si comprara un dulce. Entonces eso les permitió a los individuos poder experimentar con computadores y crear la computación personal. Apple, Atari, Commodore fueron los que partieron todo esto, ¿ya? También este procesador hizo que ARM existiera, ¿ya? Los de ARM tenían una empresa que se llamaba Acorn, y ellos usaban el 6502, pero querían alguna mejora. Fueron a hablar con el creador del 6502, y este loco les dijo: saben que no tengo tiempo, yo creo que ustedes lo pueden hacer, hagan algo ustedes. Y ellos crearon un procesador nuevo en base al 6502, que se llamó ARM, y el que usamos todo hoy día en el teléfono. El 6502 también se usa en los marcapasos, más de 5 yenes de marcapasos, ¿ya? También el Z80 tiene alguna relación con Intel, porque el ingeniero que creó el primer microprocesador de Intel y de la historia es el mismo que creó el Z80. Y también, yo no sabía, supe hace poco, también es el creador del touchpad. Así que algo le debemos al señor, todavía está vivo, hay que darle cariño lo que queda. En cuanto a memoria, los microcomputadores tienen poquita memoria, 64 kilobytes, es súper poco. Una imagen, de hecho, si yo tomara una captura de pantalla ahora, creo que ocuparía más de 64 kilobytes, de esta pura diapositiva, ¿verdad? Había algunas limitaciones. Por ejemplo, el problema de la memoria es que la memoria es lenta. Lo que uno sabe que la memoria es rápida, pero es lenta. Si uno compara la memoria con la CPU, es lenta, va mucho más lento, ¿verdad? También en temas de precio, y en ese tiempo más todavía. De hecho, los computadores tenían, por ejemplo, 3 kilobytes libre de RAM, 3 kilobytes, nada, así una página de texto, porque era muy cara, ¿verdad? Y las que eran más baratas eran complejas de manejar, ¿verdad? Entonces había que escoger, o es lento, o es barato, o rápido, pero complejo, ¿verdad? Algunos computadores más avanzados después ya usaban no solamente RAM principal, sino que también RAM especial para video. Ahí ya la cosa empezó a crecer un poco, ¿verdad? También los computadores tienen, los microcomputadores, un chip de video. Cada microcomputador
tiene un chip de video propio, porque no es como uno que vaya a comprar un chip de video y deme un chip de video, no, eso no existe, ¿no? Entonces cada empresa creaba uno propio y eran bastante precarios, porque estaba empezado para conectarse al televisor, entonces las resoluciones eran súper bajas. Por ejemplo, el Atari tenía 160 por 192, que es como súper chico, así como 2 iconos, y con 4 colores, así como que y tienen que estar contentos con eso. ¿Ya? Si queréis más resolución, no, hay 2 colores solamente. ¿Ya? Y esto era porque la memoria igual era muy lenta, entonces no se podía más. ¿Ya? Pero esas limitaciones hacían que cada computador se pudiera diferenciar. Por ejemplo, en esta foto, hacia este lado, hacia el lado izquierdo, está el Spectrum, y hacia el lado derecho está el Atari, y los dos tienen como una personalidad diferente. Tienen como algo especial que hace que uno sepa cuál es cuál. Hoy día, por ejemplo, si alguien me muestra un juego de PlayStation 4 y uno de PlayStation 3, ni siquiera sé cuál es el trailer 4, el personal. Y si me muestran uno de Xbox, tampoco sé si es de PlayStation o de Xbox. Es como que se han alcanzado niveles en donde todo esto se ha ido equilibrando, pero antes, con menos recursos, pasaban estas cosas que eran todo diferentes. ¿Ya? Y finalmente, en los microcomputadores están los chips de sonido. Lo típico era tener 3 o 4 voces independientes que generaban tonos, pititos, o efectos especiales, explosiones, disparos. ¿Verdad? Habían chips exclusivos, por ejemplo, Atari tenía uno que se llamaba Poki, Commodore tenía uno que se llamaba SID, y el SID fue tan revolucionario que después el creador del SID con el creador del Commodore 64, ellos se fueron de Commodore y crearon una empresa que se llamaba Ensoniq. Y Ensoniq comenzó a desarrollar sintetizadores de verdad, y después los compró Creative Labs, que son los creadores de la Sound Blaster, que provocaron toda la revolución multimedia de los PC en los años 90. ¿Ya? También en caso de chips de sonido también se podían comprar, había un chip de Texas Instruments que se llama PSG, y ese PSG lo ocuparon varias fábricas y varias marcas y varias máquinas de arcade, es como súper popular. ¿Ya? Y también para estos computadores había periféricos, el típico joystick de un botón, Atari, y se podía almacenar en cassette o en disquete. Cassette, no sé si era algo muy antiguo. Si es que no lo conocen, no se preocupen. Por ahora, porque capaz que algún día vuelvan y como los vinilos. Ahora vamos a hablar de Compi. Al fin. ¿Qué es Compi? Compi es un microcomputador de 8 bits, o sea, tiene toda esta misma arquitectura y tiene muchas cosas en común con todos estos computadores que hablamos. Como hardware base, hoy día está usando un 6502, pero la idea mía es que uno pueda tener también un 080 y apagar uno y encender otro. ¿Por qué? Hay mucha gente que sabe programar el 6502 y mucha gente que sabe programar el 780. Entonces, si escojo uno, es dejar al otro afuera. ¿Ve? No conviene, así que y hoy día se puede hacer esto de tener dos y no hay problema, no es caro. En RAM, 128 kilos de RAM y también video RAM para permitir hacer como juegos más interesantes, por ejemplo. Tiene un chip de video propio que se llama Crony. Ahí vamos a hablar del chip de video un poquito más adelante. Y tiene también, a partir de marzo, creo, un chip de sonido propio que se llama Whoppy. La idea es que se pueda conectar Gamepad de Sega, almacenamiento a través de tarjeta SD, y es de código abierto. Todo el desarrollo es abierto, tanto de hardware como de software. Ahí les dejo la dirección, también la voy a poner al final. Ahora, está en estado igual inicial de desarrollo, no es como para... No hay nada fijo todavía, está cambiando harto. De hecho, como les digo, hace poco no había chip de sonido, no estaba OPI, había otro chip. Y aquí tengo un demo. En este demo tengo corriendo, lo grabé desde el emulador de Compi, y estoy corriendo un reproductor de música usando el chip aquí, y el modo de video, ningún computador de la época podía tener este modo de video, porque este modo de video es exclusivo de mi chip de video, de Crony. Que se pueden subir el volumen. Se pueden subir el volumen del computador.
Se durmió. Ya, esa música no es mía. Alguien hizo estas músicas para Atari y yo hice un port del código de él para que el código Atari funcionara en Compi. ¿Ya? ¿Ya? El chip de video tiene una paleta de 256 colores. O sea, yo cuando hago gráficos puedo seleccionar entre 256 colores, pero eso lo puedo definir a partir de un abanico mucho más grande de colores. No es infinito, pero sí es bastante grande. La resolución está pensada un poquito en monitores VGA y en televisión. Es de 320 por 240. Tiene modos de texto, como para incluso lo podría llegar a programar directamente en la máquina. Tiene modos de tiles que permite hacer juegos como los que hacía Nintendo, por ejemplo. ¿Ya? Y tiene modo bitmap para poder hacer, por ejemplo, podría ser un simulador de vuelo. ¿Ya? Tiene también sprites por hardware que me permiten en un juego poner los personajes, por ejemplo. ¿Ya? Y tiene scroll por hardware, que es una ventaja súper grande respecto a los computadores, los otros que existen, porque me permite fácilmente mover la pantalla con muy pocas instrucciones de la CPU. Entonces el movimiento es bastante fluido. ¿Ya? Aquí tengo un demo, por ejemplo, en este demo, este es Compi andando. Tomé prestado los gráficos de un juego, de Bomberman, de PC Engine. Lo usé para hacer este demo, donde aparte de desplegar los gráficos, muestro el scroll por hardware. El código de la CPU es súper chico para hacer el scroll. El chip de video es el que está haciendo la magia. Ese es el scroll. Y eso que, claro, hoy día uno está acostumbrado a que se puede hacer eso, pero en un microcomputador es como muy difícil tener eso. Y con esa cantidad de color y todo eso. Ya, este otro demo que hice con el modo bitmap, lo que yo hice fue tomar un gráfico de PC para la tarjeta EGA, y después para jugar un poco le cambié la paleta de colores para que se viera un poquito más orgánico, porque la paleta EGA es como bien dura, es como que tiene el color violeta, el cian, el azul intenso, rojo intenso, no tiene como amarillo intenso, no tiene como colores suaves. Entonces al principio cargo la imagen, está con los colores EGA, y después aprieto una tecla y cambio la paleta. Ahí le cambié la paleta. ¿Ve? Entonces yo puedo tomar un juego de PC, por ejemplo, y con algunos cambios transformarlo en un juego un poquito más bonito. ¿Ve? El chip de sonido tiene 9 canales que con distintas formas de onda. Lo que yo hice fue tomar varios chips de sonido y ver qué es lo mejor de cada uno, y esas características integrarlo a mi propio chip de sonido. ¿Ya? Algo que me gustaría hacer quizás con este chip de sonido, me está gustando mucho cómo quedó. De hecho, me escribió una persona que hace música para videojuegos y me pidió si él podía hacer el demo del chip de sonido cuando estuviera ya completo. Por supuesto, yo encantado porque es súper capo, o sea, tiene experiencia en eso. Y incluso este chip de sonido, con lo que vamos a ver a continuación, yo lo podría tener en una cajita y conectarlo a un teclado que yo me puedo comprar en cualquier parte, ¿verdad? Y puedo tocar música usando este chip de sonido propio. Algunas cosas que las quiero hacer todavía no están hechas, por ejemplo, usar filtros, los que les gusta el sonido, solamente me van a entender. Yo podría hacer un efecto como de wah en el chip de sonido. Y también quiero tener sonido digitalizado para poner batería y sonido como reales entre medio, dentro de la escala. Siempre estamos hablando de escalas muy pequeñas. Y aquí tengo un demo de Wopi. Este está grabado directo desde el emulador, y lo que hace es mostrar distintas formas de onda.
las primeras formas de onda que aparecen en el video son las típicas de los juegos antiguos o de las consolas antiguas, y después empiezo a usar otras formas de onda que ya son un poquito más diferentes. Esas son las típicas. Por allá que se cambiaron. ¿Ya? Ese es como el primer demo que tengo del Wopil, el chip de sonido. ¿Cuál es el estado actual de Compi? Hay un emulador donde yo hago las pruebas, y es lo más fácil porque hago el emulador, implemento algo, después me hago un programa que prueba eso y voy viendo qué tan fácil es de programar el equipo. Y he hecho muchos cambios en base a eso sin tener que pasar por el hardware, que es otro proceso que el que vamos a ver a continuación. La parte del hardware también está avanzada, pero no tanto como el emulador, porque me aseguro bien de que lo que voy a dejar es definitivo antes de pasar al hardware, ¿ya? Porque si bien el hardware hoy día es más fácil de construir, es lento. Por ejemplo, cada iteración se demora como unos 3 minutos. Es como que en compilar ustedes se demoran 3 minutos. Es harto tiempo. En ese rato yo ya me distraigo y me pongo a hacer otras cosas. Sobre el hardware, ¿ya? Yo partí con esta placa, que vamos a entrar al detalle un poquito más adelante. Son unas placas que le llaman FPGA. No son computadores, ¿ya? Son unas máquinas más brutas, están en estado más bruto. Ya, esa FPGA que está ahí, la traje aquí, esta que está acá, ¿ya? Como ven, no es tan grande, ocupa poco espacio y básicamente tiene el chip de la FPGA más, o lo voy a mostrar acá, más conectores para monitor, tarjeta SD, algunos fotones para hacer pruebas, ¿ya? Es una placa, se le llaman placa de desarrollo, ¿ya? Placa de desarrollo FPGA. Pero también está la opción de achicarse más, incluso, y usar una placa como esta. Esta es una placa que en algún momento la vendían en $25, ¿ya? Antes de la escasez. ¿Ya? Y esa placa también la traje, para que la vean. Si tienen zoom, pueden verla. ¿Ya? De hecho, a mí me sorprendió cuando me llegó, dije, ¿y cómo voy a soldar algo aquí con esta placa? ¿Ya? Para que tengan ahí una comparación. Ahora, la gracia de esta placa es que en Europa la estaban regalando. Ustedes escribían a Arrow, que el distribuidor, le tenían que decir qué proyecto estaban haciendo, solamente decir el proyecto como una encuesta, y se lo mandaban de regalo. ¿Ya? Como yo no vivo en Europa, unos amigos me consiguieron 3 placas de este y me las mandaron a Chile. ¿Ya? Todavía no lo voy a ocupar, sí, pero aquí está. Y esta es la placa que estoy usando actualmente. No la quise traer porque no la quiero mover, porque la escasez de verdad es tan grande que si esta placa muere, el proyecto se atrasa al tiro. Ya, de hecho, estas son 2 placas, una placa madre y una placa con la FPGA, y la FPGA ya no está disponible, no la están vendiendo porque no hay. Ahora, son más o menos equivalentes, no voy a entrar en esos detalles, pero la idea que quiero transmitir es que ustedes tienen distintas opciones, distintas escalas para poder meterse en este mundo del hardware. ¿Por qué? ¿Por qué me interesaría meterme en el hardware? Si yo tengo un PC, tengo una Raspberry Pi, por ejemplo. La gracia del hardware es que todos los componentes del hardware están corriendo al mismo tiempo, en paralelo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, esta placa que tiene un chip dentro, todos los componentes que están afuera son independientes de ese chip y están corriendo también. Y yo dentro de este chip grande puedo meter muchos componentes corriendo al mismo tiempo. ¿Ya? En el caso de, supongamos, un computador,
también yo tengo un reloj principal, y ese reloj coordina la ejecución de cada uno de los chips que están corriendo al mismo tiempo. En RotoMaps viene una demo, no una demo, en realidad les voy a mostrar un poquito de código, y van a ver qué significa esto a nivel de ejecución. En este aparato, o por ejemplo en los microcomputadores, había un solo reloj, y a partir de ese reloj se derivan todos los demás, y ahí aparecen, uno dice, ¿por qué tenía el Atari 1,79 MHz? ¿Y por qué el Spectrum tenía 3,58? Justo el doble. Lo que pasa es que todos estos equipos estaban hechos para televisión, y la televisión tiene una frecuencia de dibujado específica, que es 3,58 MHz. Entonces todos giraban en torno a la imagen del televisor. Así que los equipos venían con un reloj a 14 MHz, y después lo dividían por 2, y tenían el reloj de la memoria o de algún procesador a 7 MHz, lo dividían por 2, y ahí tenían los famosos 3,58, y lo podían volver a dividir por 2, y tienen la velocidad de la CPU. Entonces, todos los componentes funcionan al mismo tiempo, solamente que unos funcionan cada 2 tiempos o cada 3 tiempos, así como la música. Ya, y ahora vamos a ver por qué, qué es lo que pasa con esto de el software versus el hardware. Y lo vamos a ver con un ejemplo de emulación. Aquí yo agarré un pedazo, este es Compi, la emulación de Compi. Y es la forma en que funcionan los emuladores. Si a usted le gusta, no sé si conocen RetroArch, MAME, ¿sí? Todos los emuladores funcionan más o menos con este esquema. Lo que hacen es, el loop principal dibuja un frame, una pantalla. Lo mandan al computador donde está corriendo, el computador lo pone en la pantalla. Mientras eso ocurre, dibujan el otro frame y lo envían. Pero un computador, los computadores que están emulando no funcionan así. Lo que hace el computador, el real, es que cada vez que se pinta un píxel, está corriendo la CPU, la memoria, el chip de sonido, todos corren al mismo tiempo mientras se está dibujando cada píxel. Si se fijan en el código, traten de verlo así como bien por encima. Este código está corriendo un frame, está generando un frame, le da el inicio y luego dibuja una línea en la pantalla, pero va intercalando, porque hace que el cronny dibuje una parte de la pantalla, después que la CPU ejecuta algunos pasos, pero el cronny en ese rato se detuvo. El emulador del cronny ya no sigue corriendo cuando corre la CPU. Y después vuelve a correr el cronny, se van intercalando. Y una vez que se dibuja la línea completa, corre el chip de sonido. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque en el hardware original eso no es así. Corren todo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Que, claro, en los equipos originales, mientras se dibujaba la pantalla, estaban pasando cosas. En la emulación, en esta emulación, en ese intervalo de tiempo, no puede pasar nada porque la CPU estaba detenida. No estaba haciendo nada. Aquí tengo otro ejemplo, y este ejemplo, aquí viene un poquito, afírmense porque viene más fuerte. Esto es la emulación de un timer. Un timer es un contador que cuenta un tiempo y cuando ese tiempo termina, le avisa al procesador principal, le dice, ya pasó el tiempo. Eso para sincronizar cosas. Entonces, el timer por software, por ejemplo, aquí en este caso son 8 timers de Compi, imagínense como 8 componentes, y voy corriendo, si siguen el for, voy corriendo uno por uno, y viendo qué pasó con el timer. Corre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que llego al último. Pero eso tampoco es real, porque en el hardware todos los timers corren al mismo tiempo. Aquí está el código, esto es el código del hardware, ¿verdad? Parece C, es muy parecido al C, de hecho a mí me gusta mucho por eso, pero todo este bloque que está aquí, corre en un ciclo de reloj. Literalmente es así, ¿ya? No hay un for, no hay nada de eso. Y esto es tan potente que aquí yo tengo un timer, pero yo puedo tener 1000 timers dentro de mi placa. Y todos van a correr en el mismo ciclo de reloj, todos simultáneos. ¿Ya?
Entonces voy a retroceder un poquito para que más o menos le tomemos el peso a esto. ¿Conocen la ley de Moore? ¿La ley de Moore? ¿Ya? La ley de Moore. Moore es uno de los fundadores de Intel que dijo que a cierta cantidad de tiempo la potencia de lo que estamos produciendo se duplica. ¿Ya? Y al final fue una profecía autocumplida, porque no es que haya pasado eso, sino que después se pusieron como meta cada cierto tiempo duplicar la potencia. Fue como al revés. ¿Ya? Y esta potencia se empezó a duplicar desde los años 70, siempre se estaba duplicando y todos decían, bravo, la ley de Moore se basó, la chuntó. En realidad no, era como que todos se ponían de acuerdo para que la cuestión funcionara. Pero a partir del 2015 la cosa se empezó a poner complicada. Porque para poder seguir creciendo había que seguir reduciendo la distancia entre los componentes. Si ustedes ven la literatura, se habla de componentes de 10 nanómetros, 7 nanómetros, 5 nanómetros, y es como que ya cada vez más pequeño. Incluso Intel se quedó atrás porque ellos no pudieron seguir achicándose, mientras que TMCC en Taiwán sí se pudo seguir achicando y le pudo dar más potencia a todos los que usan ARM, por ejemplo. ¿Ya? También con esto de aumentar la potencia se empezaron a producir problemas de consumo de energía. Claro, el computador es súper potente, pero tengo que tener un ventilador para que la cuestión funcione, ¿no? Si no, se quema. ¿No? Entonces llegó un momento en que, esto iba súper bien, iba creciendo y se empezó a poner cada vez más lento. ¿No? Más o menos por el 2015. Este gráfico igual es polémico, porque algunos dicen, no, es después, antes, pero es para hacerse una idea de que no existe un crecimiento infinito. Hay un momento en que ya no se puede crecer más. Entonces se comenzó a hablar de lo que se conocen como las arquitecturas que son específicas a un dominio de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer un hardware que es exclusivo para resolver un problema puntual. Y esto no es solamente una idea, hoy día es una realidad. ¿Ya? Déjeme... Es una realidad porque se están creando este tipo de soluciones, que las voy a comentar un poquito más adelante. Pensé que venían aquí, pero más adelante. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la CPU, ya ustedes compran una CPU de 3 GHz, 5 GHz, pero tiene una limitación, que es, tiene una flexibilidad y una limitación al mismo tiempo. Ustedes con una CPU pueden hacer todo lo que quieran, todo lo que ustedes quieran, pero al ser tan genérico, no está optimizado para todo lo que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Y como vimos en el software, una CPU es siempre secuencial. ¿Ya? Aunque se han optimizado para poder hacer más pasos al mismo tiempo, al final siempre son secuenciales. ¿Ya? Solamente que van en cascada, pero tienen que ejecutar un paso después de otro. Y aquí viene un ejemplo que yo lo encuentro como brutal. Bueno, mi intención también fue que el ejemplo fuera brutal. Aquí estamos viendo el código de una CPU, algo simple, una CPU 6502. Queremos sumar dos números de 16 bits. Y para sumar dos números de 16 bits necesitamos 7 instrucciones. ¿Ve? Pues las instrucciones no se ejecutan así como en cada ciclo de reloj, necesitan varios ciclos de reloj. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer la instrucción, entenderla y ejecutarla. Y si eso incluye que la instrucción tiene que ir a leer a memoria, le agrego más ciclos, porque tengo que esperar a que la memoria me responda. Entonces yo hice un estimado de los ciclos que necesita cada instrucción para hacer esta suma, y me dio un total de 33 ciclos. Y si yo tuviera una CPU de 100 MHz, quiere decir que yo puedo ejecutar 3 millones de sumas por segundo. ¿Ya? Y lo voy a repetir para que lo recordemos para la siguiente. 3 millones de sumas. Pero si yo lo hiciera directo en el hardware, son 100 millones de sumas por segundo. O sea, 33 veces más rápido. Porque en el hardware, la suma toma un ciclo, no 33. Es más, el que sea de 16 bits, aquí es un problema para una CPU de 8 bits, porque la CPU de 8 bits tiene que hacer más pasos para hacer la suma. Pero en una CPU yo puedo hacer sumas de 1 bit, de 2 bits, de 16 bits, 32 bits, 500 bits.
lo que yo quiera, porque yo simplemente defino cuántos bits quiero usar. ¿No? Entonces el hardware lo estoy programando para mi propósito específico. Pero incluso, recuerden, 100 millones partimos de 3, saltamos a 100. La versión de CPU nos está considerando algunas cosas, que la CPU muchas veces está corriendo, ocurre un evento, por decir algo, aprietan una tecla, se produce una interrupción, entonces deja de hacer lo que está haciendo. Y la CPU está molestada por distintas cosas, también hay otras tareas corriendo, entonces ya no son 3 millones, empieza a bajar. Ese número se empieza a reducir porque la CPU tiene que hacer muchas cosas más. Entre ellos, acceder a memoria, que es lento. ¿Ya? Y cuando yo puse la versión en hardware que está acá, que saltamos de 3 a 100, hay algo que no considera aquí, no lo estoy mostrando, pero que, ¡chachán!, la versión de hardware no considera que yo incluso podría, ahora sí, podría hacer también sumas en paralelo. Por lo tanto, yo podría sumar 3 valores al mismo tiempo. Y ya no tengo 100 millones de sumas, tengo 300 millones de sumas por segundo. Aquí. ¿Ve? Y este código es súper básico, o sea, es como nada. ¿Ya? Entonces, en base a estos conceptos, como decía, la ley de Moore alcanzó los límites, la CPU alcanza sus límites. ¿Qué hacemos para poder llegar a más rendimiento? Y aparecen las arquitecturas de dominio específico, que estas que ya existen, la famosa GPU. La GPU es una arquitectura de dominio específico. Está hecho para cierto tipo de cálculos. Se usa desde videojuegos hasta procesar inteligencia artificial. También se usa para minar, muy buen ejemplo. ¿Para cómo? No sé, ahí no sé. No. Ahí cada uno sabe lo que es. Están las Tensor Processing Unit, que son de Google, que son unidades de hardware específicas para inteligencia artificial. Y también están las Neural Processing Units, que hoy día se están incluyendo en los procesadores de los teléfonos. ¿Ve? Es increíble, pero esas aplicaciones de belleza dependen de las NPU que vienen adentro. Y aquí, así como para que tomen la escala, esta es una TPU, creo que es la versión 1 de la TPU. Funciona a 700 MHz. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Si mi computador funciona a 4 GHz. 700 MHz, muy poco. Pero con 700 MHz puede alcanzar 92 tera operaciones por segundo. ¿Ya? O sea, 25 veces más que una GPU, por ejemplo. 100 veces más que, etcétera. Muchísimo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo llegamos del punto A al punto B? Por ejemplo, ¿cómo se trabajaba con hardware antes? Lo que se tenía que hacer antes era crear un esquemático en donde ustedes crean la lógica. Imagínense, para hacer un sumador, esta lógica no la he revisado, pero supongamos que esto me suma 3 bits. Entonces, si quiero sumar 24 bits, ya la cosa se me agranda. Pero una vez diseñada, este circuito se ponía a prueba en un protoboard como este. Este es un protoboard moderno, sí, porque busqué una foto que se viera bien, la antigua no se veía muy bien. Alguien hizo un protoboard, si no me equivoco, es muy posible que sea de Ben Eater. Lo pueden buscar después en YouTube, les puedo dar el dato. Pero aquí tenemos un circuito ya, pero hecho a nivel físico. Cada chip se puede pensar como un grupo de compuertas lógicas como las que están acá. ¿Ya? Y es así como se hacía el hardware antes. Entonces, imagínense, poner todos esos cables era súper complicado. Ahora, este es un computador chico. ¿Qué pasa con los computadores más complejos? Aquí está el Commodore Amiga, el prototipo. Cada grupo de placas es un chip. ¿Ya? Ahora, aquí uno ve los chips puestos. Lo que no ve son los cables. ¿Ya? Y a veces esos cables se soltaban. Entonces el chip fallaba, y de hecho estaban los diseñadores de los chips y habían los técnicos de los chips que eran los que tenían que ir a buscar dónde estaba el cable que se había soltado.
Y más encima esto después había que ir a exponerlo y ponerlo arriba de un avión. Hay toda una historia, pero ella no va a entrar en eso. Después del prototipo, todo el esquemático que se había hecho se pasaba a un layout de un chip. Ese trabajo tomaba meses. Se hacían salas grandes porque ponían el papel en el piso, se ponían a dibujar. Obviamente, estaba muy propenso a errores. Se cometían muchos errores, se necesitaba mucha gente para ir revisando. Y al final se mandaba a la fábrica para tener chips de muestra. Y eso, solamente los chips de muestra podían costar miles de dólares. O sea, solamente una empresa grande podía hacer este desarrollo. ¿Ya? Aparte del tiempo que se demoraba, y a veces había que paralizar la fábrica para que fabricara el chip de prueba, y eso era más caro todavía. ¿Ya? Para peor, una vez que el chip estaba hecho, se había probado, el chip pasaba a producción, o sea, la gente se lo llevaba a su casa y empezaba a fallar por temperatura, por humedad, por condiciones físicas. Entonces había que hacer una nueva versión del chip y había que repetir el proceso. Así era antes. Entonces por eso en los años 70, 80, 90 era muy difícil desarrollar hardware. Pero hoy día aparecen las famosas FPGA, que son las que traje acá. ¿Ve? La FPGA es un hardware que a ustedes les permite desarrollar hardware en sí mismo. Porque el chip que viene aquí es como un chip que viene en blanco. Y el chip en blanco, a ver si lo puse acá, es así. Son unidades lógicas, imaginen como con puertas lógicas, que están desconectadas, y ustedes lo que hacen vía un proceso, es decir, cómo se conectan a estas puertas, y en base a eso se implementa una lógica. Entonces, ahí ustedes pueden implementar un sumador, un multiplicador, un hatches. Y esta es una tecnología que está al alcance de cualquier persona, o sea, no estamos hablando de ser una empresa para conseguir esto. ¿Cómo se desarrolla con esto hoy día? Ustedes escriben la lógica ahora en una especie de lenguaje de programación que se parece al C, como el que vimos recién. Me parece que tengo, por ejemplo, ese. Este es un pedazo de código de Crony, el chip de video, y es la parte del chip de video que recibe comandos desde la CPU. No, perdón. Este está leyendo. La CPU le está pidiendo datos a Crony. Entonces, dependiendo de un número que yo le paso, el Crony me devuelve un valor. Por ejemplo, yo quiero que Crony me diga qué color tiene puesto ahora en el borde, lo puedo leer desde acá. ¿De? Entonces, es un código que es mucho más fácil de leer que esto. ¿De? Es muy parecido al C, o al Java, o al JavaScript incluso. Y tiene muchas ventajas, porque una vez que ustedes escriben el código, lo pasan a una herramienta y la herramienta lo analiza y les dice si encuentra algo extraño en la lógica. A veces hay lógicas que uno escribe y que en realidad no se pueden implementar en hardware, entonces les va a aparecer un aviso, un error. Otra cosa que hace es que antes, por ejemplo, uno de los principales problemas de estos chips es que hay un reloj que está corriendo y todos tienen que correr a la par de ese reloj. Pero ¿qué pasa si un chip se atrasa? Se empiezan a producir errores. ¿Por qué? Porque a todos nos han enseñado que los circuitos digitales entienden de ceros y unos. Y uno dice, súper fácil, o sea, es 1 o 0. Pero en la realidad, eso no existe. En la realidad hay un periodo de transición desde 0 a 1, en donde se pasan por todos los valores intermedios, porque hay un proceso continuo. Y si falla el timing, uno va a pillar, no va a pillar ni un 0 ni un 1, va a pillar un valor intermedio y no sabe cuál. ¿No? De hecho, a mí me pasó, tuve mucho tiempo con problemas graves porque yo hacía código, lo probaba y no funcionaba, la pantalla hacía cualquier cosa, parpadeaba. Y si yo miraba el código estaba bueno, lo típico, así como, oye, pero si funciona, yo veo, estaba. Y me costó un poco entender de que al final era un problema de timing. Un amigo que sabe mucho más que yo me ayudó y me dijo, ojo con esto, y me explicó toda esa parte. Y me mostró cómo la herramienta me estaba avisando y yo no había pescado, un warning. ¿Ya? Y una vez que la herramienta lo procesa, uno sube todo esto a la FPGA y lo prueba. ¿Ya? Y este proceso lo puede repetir todas las veces que uno quiera. Se demora harto, se demora como 3 minutos, pero no es como ir a fabricar un chip en una fábrica y pagar miles de dólares y esperar 3 meses.
¿ya? Es mucho más rápido, se puede hacer en el dormitorio. ¿Ya? Es como que ya quiero ahora implementar mi hardware. Hay otras ventajas, por ejemplo, cuando ustedes crean hardware con estas nuevas herramientas, que ustedes pueden tomar su diseño y lo pueden simular. Y pueden ver, antes de correr la FPGA, lo pueden ver en el PC cómo funciona. Si usted le tira una entrada, cuáles son las salidas. ¿Ya? Y también, por ejemplo, Intel tiene unas herramientas que, no sé si ustedes conocen los osciloscopios. ¿Ya? Los osciloscopios son analizadores de señales que uno pone dos puntitos y ve los gráficos. En este caso, uno puede meter un osciloscopio dentro de la FPGA y ver las señales, pero puede ver todas las señales, no solamente dos puntos. Además, como este osciloscopio tiene conocimiento del código de ustedes, por lo tanto puede mostrar las señales con nombres verdaderos. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una foto real de mi computador. Yo, como para aprender más, decidí implementar mi propio 6502. ¿Ya? Ustedes pueden bajar un 6502 y usarlo, pero yo dije, vamos a hacer uno para ver cómo es. ¿Ya? Y este es mi 6502 que estaba corriendo acá. Entonces las facilidades son súper grandes y a todo esto se suma de que ustedes estas placas las pueden comprar bueno, no esta porque esta se agotó, pero estas las pueden comprar en AliExpress. Están un poquito más caras en el último tiempo, en pesos. No, pero también hay temas de stock. Pero por ejemplo, esta es muy común hoy día. Menos de $100. Y ahí les recomiendo algunas marcas específicas, ¿ya? Ahora, ¿cómo mezcla todo esto con Compi? Y voy a hacer un resumen. Los problemas que resolvemos hoy día son de distintas escalas, no solamente de escalas grandes, ¿no? Podemos también resolver problemas de escalas chicas. Asimismo, tenemos la gracia de que hoy día podemos hacer muchas cosas con muy pocos recursos, ¿ya? Con muy pocos recursos económicos y muy pocos recursos de tiempo y muy pocos recursos de espacio y de esfuerzo. Yo me imagino que en el futuro, cuando alguien haga algún diseño de alguna solución, va a poder pensar en que alguna parte del problema lo va a resolver una FPGA. Porque va a salir mucho más rápido correrlo en la FPGA que correrlo en el computador. Incluso, yo no me he metido mucho en ese mundo, pero entiendo que hay proveedores de FPGA como servicio. O sea, de que yo pueda subir código a una FPGA que está en alguna especie de nube de FPGAs. Y eso es más o menos lo que uno esperaría que fuera ocurriendo en el futuro. Ahora, esta tecnología FPGA no es nueva. Está disponible más o menos desde los años 80. Lo que pasa es que siempre fue demasiado cara. Estamos hablando de $50.000 por FPGA. ¿Ya? Y hoy día tenemos FPGA por menos de 100.000, así que los invito a que aprovechen hoy día, si que les gustó esto, de meterse a mirar. Como les decía, yo no pescaba esto y ahora estoy dando una charla. ¿Ya? Y si tienen consulta, cualquier cosa, podemos conversar. Yo voy a estar todo el día acá. O también me pueden escribir si quieren saber más del proyecto de Compi en carrillabs.cl.